Lo primero, darle las gracias a Paco. Lo segundo, darle públicamente mi enhorabuena a él y a quienes conforman este espacio, el Zarra, porque me parece que es un logro de mucho interés y de mucha importancia cultural, y que si no existiera habría que inventarlo, porque Bilbao está necesitado de este tipo de entidades. Me ha encantado, me ha encantado. Lo cual supone que a lo mejor en alguna otra ocasión me ven por aquí, o nos vemos y charlamos y comentamos cuestiones. Bien, sobre Unamuno yo les voy a dar a ustedes varias claves. Abarcar a Unamuno es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Aproximarse a él es posible y además es justo y necesario. Y bueno, y conocerlo a través de su obra también es posible y debería ser justo y necesario. Unamuno, yo creo que es el autor, pero no ya español, sino mundial, universal, que tiene más bibliografía. Se ha dicho que el acontecimiento trágico, por otra parte, pero acontecimiento en cualquier caso, como es la Guerra Civil Española, es el que más bibliografía ha generado de todos los conflictos bélicos. Pues bien, pues Unamuno yo creo que es, bueno, no, afirmo que es el escritor que más proyección tiene en el mundo, que más ha sido traducido, que más ha sido interpretado y que aún hoy, en los ambientes cultos, sigue siendo un personaje de referencia. ¿Por qué es un personaje de referencia? Nos tendríamos que preguntar. Yo les doy mi opinión. ¿Por qué? Porque es único, porque es insustituible, porque forma parte de ese escogido grupo de intelectuales, escogido y muy minoritario, independiente. Si sería independiente, que no cubría sus hombros ni en invierno en Salamanca con abrigo. Es un rasgo de independencia. No quería estar bajo el abrigo de nada. Lo cual quiere decir que menos iba a estar todavía el abrigo de ideas. Unamuno, intelectualmente, el interés... Vamos a ver, Unamuno es un filósofo. No. Unamuno es un pensador, un hombre que piensa, que reflexiona, y que en determinados momentos de su reflexión proyecta contenidos de hondo valor filosófico. Y todo porque él está entre dos polos tremendos, que son la vida y la muerte. Y si ahí no le echamos filosofía, apague, vámonos. Unamuno es un pensador agónico, es decir, la vida y la muerte le inquietan, le atormentan de una manera brutal, pero le hacen sentirse vivo. Y más cuando su propia personalidad está condicionada por el yoísmo. Es decir, Unamuno es yo. Yo y yo. Y el que venga atrás, que haré. Es eso. Pero no un yoísmo de egoísmo. No. Es un yoísmo de pensar que su vida y que su propia existencia se la labra él, la proyecta él y la defiende él. Y para eso no necesita acólitos de ninguna manera. Ese yoísmo tiene mucho que ver con el afán de eternidad de Unamuno. Unamuno es un hombre que no se quiso morir nunca. No se quiso morir nunca. Y yo creo que eso lo ha conseguido. Porque realmente uno muere cuando se deja de recordar a la persona fallecida. Mientras se la recuerde, está vivo. Él decía, estaréis vivo en mis libros. Y lo ha conseguido. Él no quería morir de ninguna manera
Y en ese sentido había una ansia de inmortalidad. Esa ansia de inmortalidad tiene que estar, lógicamente, muy relacionado con un problema más que filosófico, religioso. Es decir, él no puede admitir que su vida terrena se vaya a acabar como la de un perro. No lo admite. No quiere decir que Unamuno no fuese agnóstico, lo era, pero también con un portillo abierto hacia la esperanza. Unamuno era un hombre que yo creo que estaba dentro de lo que es un cristianismo laico, pero también en un cristianismo profundamente religioso, religare, con la divinidad. A Unamuno le atormenta el pensar que va a desaparecer cuando él muera, por eso no quiere morir. Unamuno tuvo muchas crisis religiosas, del orden, se puede contabilizar del orden de las 5 o 6 crisis, de las cuales 4 son de adolescencia y de juventud. Pero cuando Unamuno está en Salamanca, Unamuno tiene mucha tendencia a visitar en el convento de San Esteban, de los dominicos, maravillosa obra del Renacimiento, plateresco, visitaba a sus amigos, los frailes dominicos, especialmente al rector. Y cuando le esperaba, para que os hagáis una idea de cuál era su planteamiento mental, mientras le esperaba, él recorría el patio de los aljibes, que así se llama, y aproximándose al pozo central, volcaba su cuerpo, miraba hacia el fondo, que no se veía, y gritaba: Dios, Dios, yo. O sea que con esto os estoy dando bien. Unamuno fue muchas cosas, es decir, es un ente poliédrico, pensador, evidentemente, pero quizás la figura del pensador yo la colocaría en el nudo terminal de su trayectoria, aunque lo fue siempre, pero cuando verdaderamente se acrisora como pensadores al final, en los años finales de su vida. Los años finales, considerémoslos los 10, 15 últimos años de su vida. Pero Unamuno fue, ante todo, un excelente articulista. Y empezó a escribir en los periódicos de Bilbao, concretamente, cuando tenía 16, 17, 18 años. Unamuno fue un magnífico ensayista, magnífico. Es decir, él hace del ensayo una obra de arte. Yo recomiendo obras de ensayo como pueden ser La vida de Don Quijote y Sancho, por poner un ejemplo. Eso hay que leerlo. Unamuno fue un autor dramático. Un autor dramático que, si no tuvo éxito, fue precisamente por su problema personal, el del agonismo. Se proyecta el otro, el yo y el otro en sus obras de una manera un tanto abstrusa, y eso lógicamente al público de teatro, como no se vaya a ver arte y ensayo, normalmente no le interesa. O sea, aquí yo, a vosotros, os planteo una obra de teatro de tesis, os vais a dormir con toda seguridad, aunque lo interpretase, pues no sé, por poner un caso, pues, bueno, no quiero personalizar, el más gran actor o la mejor actriz del mundo. Es decir, el teatro tiene una técnica y una cocina y una manera de entender, y en el teatro hay que procurar atraer al público, engancharlo a base de, lógicamente, una técnica que es la técnica de divertirle. Pero divertir no quiere decir que se estén descacharrando de risa, ¿no? Entonces aquí el teatro era un teatro muy serio, muy profundo, y no tuvo éxito, y le estrenaron gente como Margarita Xirgu, como Enrique Borràs, etcétera, etcétera. Hemos dicho que era un pensador, un novelista, muy bueno, muy bueno. Una novela de Unamuno es Paz en la guerra, la primera novela de Unamuno, y una de las mejores novelas que podéis echaros ante los ojos. Paz en la guerra es la novela de Bilbao, es la novela del último sitio de Bilbao,
de 1874, que concluye en 1874. Pero sobre todo es la novela de la dualidad, es decir, integristas y librepensadores, carlistas y liberales. A fin de cuentas, es la quinta esencia de lo vasco. El problema vasco, decía Julián Marías, donde lo tienen ustedes verdaderamente reflejado, es ahí, en paz, en la guerra. ¿Por qué? Pues porque Unamuno se encuentra con un personaje, o traza un personaje que es un carlista, pero también se encuentra con otro que está dentro de la línea librepensadora, liberal. Y Unamuno se identifica con los dos. Otro de los datos de Unamuno, los contrarios, esa dialéctica de los contrarios que no chocan, sino que se funden, que se pueden llegar a complementar. Y en esa dialéctica de los contrarios tenemos el mundo tan querido para él de la paradoja, el mundo tan querido para él de contradecir, de ser contradictor. Esto está bien, pero eso es propio de un hombre que lógicamente piensa las cosas. Claro, me da muchísimo miedo en extenderme ahora demasiado, simplemente deciros que, aparte de ser un novelista excepcional y autor de una novela que no debéis de dejar de leer, los que no la hayáis leído todavía, una obra de arte, auténticamente, y además una obra histórica. Yo os diría que es, ante todo, para mí, y sobre todo, un excelso poeta. Mañana vais a tener una representación poética. Decía Paco que Unamuno tiene muchas dificultades para ser recitado, para ser dicho, porque es una poesía de mucho corte, de mucho contraste, una poesía que en determinados momentos resulta difícil de decir, incluso por la manera de ir colocando los ritmos del lenguaje, que no es cosa fácil, y sobre todo porque es muy introspectiva, menos cuando Unamuno se nos pone contemplativo, cuando contempla un paisaje, cuando contempla una ciudad. Entonces ya es claro y diáfano como el agua clara. En cualquier caso, la visión poética de la vida, de la realidad circundante, etcétera, etcétera, de su ensimismamiento incluso es verdaderamente apoteósica. Para mí, ante todo, Unamuno es un poeta, a continuación es un novelista, un pensador, un cuentista, un articulista, etcétera, etcétera. En una palabra, un polígrafo.